¿Texcoco o Santa Lucía? Con el argumento de que el pueblo debe decidir, el Ejecutivo Federal entrante ha sugerido que mediante algún mecanismo de consulta popular, nosotros los ciudadanos elijamos o decidamos la ubicación del nuevo Aeropuerto Internacional de México, una decisión endiabladamente compleja. Un aeropuerto puede ser un negocio y por lo tanto tiene que haber consideraciones financieras involucradas, eso es claro. Pero también es clarísimo que es mucho más que un negocio, con impactos sociales, económicos en el sentido más amplio que las finanzas y sobre todo medioambientales, que son impactos potencialmente graves. ¿Estamos de verdad los ciudadanos no expertos en posición de tomar decisiones así? Hoy, en Simbiosis con la Ingeniería Ambiental, Leonor Patricia Huereca nos contará cómo hay una metodología en la que lleva años trabajando que no ve el aeropuerto simplemente en el segmento inversión, negocio, construcción, sino que lo ve dentro de todo su ciclo de vida y que aunque esa metodología es compleja y matemáticamente rigurosa, tiene el potencial de hacer la decisión o por lo menos el proceso de decisión más claro. Primero, Cecilia Rosen examina las vías posibles de acción de una idea que parece francamente muy sencilla, que el pueblo decida. En 2014, Enrique Peña Nieto anunció la construcción de un nuevo aeropuerto aquí, en Texcoco. La obra, que tiene un avance de 30%, tiene sin embargo un futuro incierto. Y es que Andrés Manuel López Obrador, el próximo presidente de México, ha dicho que someterá a una consulta o encuesta popular su destino. Y es que como ocurre con la construcción de aeropuertos en otras partes del mundo, este proyecto no ha estado exento de controversia y debate por parte de distintos sectores de la sociedad. Desde comunidades aledañas y pobladores directamente afectados por la obra, hasta tomadores de decisiones y especialistas. En agosto de este año, AMLO anunció que será la ciudadanía quien decida el futuro de esta obra, ya sea continuar con la construcción aquí en Texcoco o ampliar la base militar de Santa Lucía. Entonces, es algo que tenemos que decidir entre todos, que va a depender de contar con toda la información. Creo que el meollo del asunto es que estemos informados. Creo que tiene que ser una decisión no política, una decisión técnica, una decisión de todos los mexicanos. A partir del anuncio, el gobierno puso a disposición del público una larga lista de documentos técnicos sobre el proyecto, en un primer esfuerzo que busca informar y que se debata el tema en distintos sectores de la sociedad. Y aunque aún no está clara la naturaleza de la consulta, en principio parece una buena idea, especialmente por su carácter inédito en el contexto de una democracia joven como la nuestra. En el caso de México tenemos una experiencia apenas inicial. Se establecieron estas figuras de consulta popular, iniciativa legislativa popular o incluso los candidatos llamados independientes como parte de esa democracia participativa, ¿no? Para tratar de superar la crisis de la representación que vivía nuestro régimen autoritario y luego ya la democracia que apenas se está consolidando ahora. Los partidos han sido muy criticados por su comportamiento poco democrático, por prácticas diversas que no tienen nada que ver con la democracia y también en parte por eso se aprobó la consulta popular en el 2014. Las consultas ciudadanas, referéndums o encuestas vinculantes se asocian con prácticas de democracia participativa, no solo representativa, y pueden utilizarse para incluir la opinión popular cuando hay un tema controversial o polémico. Idealmente permiten que distintos grupos con diversos intereses expresen su opinión e incluso tengan el poder de decisión sobre el tema en cuestión. Más importante es que pueden ser catalizadores de un objetivo más amplio: crear y fortalecer la cultura política en una población usualmente alejada de la élite gobernante. Y sin embargo, en temas muy complejos, una consulta de este tipo corre el riesgo de recoger una opinión sesgada o muy influenciada por mensajes mediáticos que favorecen intereses específicos.
Por lo que se ha difundido, de realizarse la consulta sobre el aeropuerto, se trataría de un plebiscito o referéndum, donde los ciudadanos votaríamos por una de las 2 o 3 alternativas presentadas. Y aquí radica uno de sus puntos más débiles, que la decisión adoptada provenga de una polarización de alternativas, forzando así un voto simple para un escenario sumamente complejo. Hay que tener mucho cuidado con los plebiscitos. Hay que hacerlos muy bien y de preferencia cuando no se trate de cuestiones que involucren aspectos técnicos complejos, que no cualquiera va a manejar. De concretarse, México estaría siguiendo el ejemplo de Alemania, Inglaterra y Francia, países que han realizado consultas vinculatorias sobre la ampliación y o construcción de sus aeropuertos. En otro terreno, uno de los referéndums más emblemáticos de los últimos años es el voto por el sí que ejercieron los ciudadanos británicos al Brexit, que supone la salida del Reino Unido de la Unión Europea. A 2 años hay votantes arrepentidos de su decisión. Algunos reconocen que fueron manipulados por grupos a favor del Brexit y que al votar no conocían suficientemente bien las consecuencias de la medida. Por distintas razones, el tema del aeropuerto es sumamente complejo. No solo está en juego el tema de los costos asociados a la obra o las sospechas de corrupción. También hay temas asociados a la ciencia y a la tecnología muy difíciles de entender, empezando por la geología de suelos, la ingeniería necesaria para construir una obra de esta magnitud, pero también en referencia al tema del agua o incluso el impacto medioambiental que genera una construcción de esta magnitud. ¿Es después de todo una buena idea someter a una consulta popular un tema tan complejo? ¿Cómo garantizamos que quienes participen tengan la cantidad y calidad de información científica suficiente para poder ejercer un voto razonado? Yo creo que estos ejercicios democráticos tendrían que empezar un poco como, ¿qué será? Como cuando aprendimos a andar en bicicleta, con sus rueditas de apoyo. Es decir, que fueran cosas más sencillas, no cuestiones como fue la reforma energética o como ahora lo del aeropuerto o como hace años pudo haber sido lo de la energía nuclear. El ciudadano común necesitaría un conocimiento técnico y científico mucho mayor del que actualmente se da a nivel social. Francisco Reveles considera que una consulta no garantiza un ejercicio de participación democrática en toda su extensión y que si se trata de recoger la voluntad popular, hay otros caminos a seguir. Con el aeropuerto pasó que no hubo tampoco una consulta auténtica, genuina, que recuperara todos los intereses que pudieran haber sido afectados o que han sido afectados ya de hecho. Ahí creo que aplica mejor otras figuras de democracia participativa, como podían ser los consejos consultivos, las asambleas, las reuniones, por ejemplo, con los pobladores de esta zona que va a ser intervenida o que ya está siendo intervenida, con los especialistas, ¿no?, que podían ser parte de consejos consultivos construidos ex profeso para el aeropuerto. Fournier se ha dedicado a realizar encuestas sobre diversos temas, incluido un relevamiento sobre el aeropuerto en 2001 que está a punto de replicar dado el contexto actual. Para el especialista hay un desafío adicional: lograr que la ciudadanía confíe en los ejercicios de participación como verdaderos instrumentos de democracia participativa. Por otro lado, lo que en mi experiencia creo que tenemos en la ciudadanía es grupos muy amplios que están bastante desengañados de las clases gobernantes. No creen en los partidos políticos, digamos, tienen una permanente desconfianza hacia todo lo que viene de la cúpula que nos gobierna. Aún no está claro si el próximo gobierno se decidirá por una consulta ciudadana vinculante o no. Incluso por estos días se discute la viabilidad técnica de Santa Lucía como una alternativa concreta a Texcoco. Pero lo cierto es que AMLO ha dicho que los ciudadanos participaremos en muchas de las decisiones relevantes de su gobierno. También parece ser un buen momento para discutir qué tipo de participación queremos, cuándo es conveniente optar por uno u otro mecanismo de consulta y sobre todo,
cómo garantizar que las decisiones se tomen verdaderamente entre todos. Un proceso en el que participemos todos, que todos decidamos, suena desde luego inobjetable, pero francamente, quien que no sea experto tiene la información completa y objetiva sobre un problema tan complejo como la ubicación del aeropuerto. Bueno, probablemente una experta en simplificar procesos de decisión que parecen imposiblemente enredados. Leonor Patricia Guereca, del Instituto de Ingeniería de la UNAM. Bienvenida, Patricia. Muchas gracias por la invitación, Javier. Quiero empezar por un ejemplo que tocas en uno de tus artículos recientes, el que mencionaba yo al principio acerca de una pequeña empresa mexicana que manufactura plásticos y que quiere mejorar patentemente la eficiencia de cada uno de los procesos de su ciclo de producción, lo cual incluye el adquirir la materia prima, el polipropileno. Y ustedes lidian con un caso en el que el polipropileno puede venir de Estados Unidos por tierra o por mar, pero puede venir de tan lejos como el sureste de Asia o los Emiratos Árabes Unidos. Y resulta que si uno se va nada más por la variable financiera, el kilo de polipropileno más barato viene de Arabia, no viene de Estados Unidos. Entonces, si viéramos el proceso como una línea corta entre la llegada, la adquisición de la materia prima y la fabricación del producto y su salida para irse a vender, la decisión parecería fácil: compro el polipropileno más barato, me dejo de historias. Pero ustedes ven una cosa que no es así de lineal, sino que parte de la noción de economía circular, en la que ves desde que se extrae la materia prima, se transporta, llega, se manufactura, se procesa, se vende y luego se desecha. Todo el proceso completo. A eso le llaman economía circular. ¿De qué manera le explicas tú a tus estudiantes la diferencia, en una versión muy larga, entre la economía lineal y la economía circular? Bueno, la economía circular es muy clara, el concepto lo dice. Tenemos que dejar de pensar en procesos lineales, como ha sido hasta la fecha, y funcionar imitando la naturaleza. En la naturaleza todo se reintegra. El metabolismo natural, los ecosistemas funcionan aprovechando lo que ya no se utiliza, los cadáveres, y lo reintegran en nutrientes para que pueda haber nutrientes en el suelo y pueda volver a crecer otro árbol. De esa manera, y esa es la inspiración de la economía circular. Entonces, lo que buscamos es ir hacia allá, que las cadenas productivas, que el modelo económico que impera actualmente se empiece a mover, a modificar hacia una economía circular que permita además beneficios sociales. Y aquí ya me meto en el concepto de sustentabilidad. Que es complejo y desde luego toma eso en cuenta, porque sustentabilidad proyecta necesidades y bienes a la generación posterior, pero al mismo tiempo nos mete en uno de los problemas centrales. Es imposible calcular con ningún grado de precisión las necesidades de la generación posterior y los bienes de la generación posterior. Pero déjame regresar un poco a lo que decías de que la economía circular intenta imitar a la naturaleza, en el sentido de que aprovecha cadáveres y reintegra los desechos, pongámoslo en esos términos. Los ecosistemas tienen un límite para reintegrar desechos. Entonces, cuando la economía lineal ignora esa parte, no en el sentido de que no la conozca, sino que decide no tomarla en cuenta, en realidad le estamos pasando los costos a alguien que no participa de ese tramo lineal de la economía, ¿no es cierto? Es cierto. Lo que estamos haciendo es ver una película. Las decisiones las hemos tomado a lo largo de los últimos 100, 200 años de una manera intuitiva y basándonos en un enfoque parcial. Como las yeguas, solamente el que tiene sus ojos tapados, solo vemos un pedazo. Dices intuitivo, pero eso es producto de haber decidido hacerlo así. Podría haberse hecho de la otra manera. Sí, conscientemente decimos, me baso en esto, esta es mi fotografía de este momento, de este proceso, y aquí es donde yo decido. O bien no es tu campo de visión, sino tu campo de interés, y no Exacto. es una fotografía, sino los límites de tu interés. Eso es muy importante, porque quiero que traslademos ahora estas ideas paulatinamente, gradualmente, al proceso de toma de decisión de la ubicación del nuevo aeropuerto. Que nos quede muy claro, el objetivo de esta entrevista no es decidir entre Texcoco o Santa Lucía. Eso va a ocurrir como quiera que ocurra. El objetivo de esta entrevista es examinar una forma diferente de pensar en el proceso. Entonces, en esta hipótesis de que existe una posibilidad, una metodología que llaman ustedes análisis de ciclo de vida, que se puede aplicar al aeropuerto de
a la nueva ubicación del aeropuerto internacional, el error de haber elegido, en el ejemplo que puse al principio, que el polipropileno viniera de Arabia o no de Estados Unidos, que es la opción que tu investigación identifica como la más clara, está en que en el proceso de tomar decisión, los intereses, la fotografía está limitada por intereses puramente de ganancia financiera. En las discusiones públicas sobre el aeropuerto, ¿tú has visto algún intento de adoptar el otro enfoque, el de economía circular? No, hasta el momento no he visto nada relacionado, y justamente este foro me parece un espacio muy valioso para poder conversar sobre la posibilidad de ver el aeropuerto como un servicio y en el que podamos ver la película completa. Es muy importante esto que dices, perdón que te interrumpa, ahora regresas al punto, porque la metodología de ustedes, aunque se orienta muy naturalmente a la producción de productos que luego se van a comercializar, puede incluir con toda naturalidad servicios, absolutamente, que es un poco lo que es el aeropuerto. Así es, okay. Así es. Entonces, tomemos las cosas desde su fundamento. ¿Qué quieren decir los términos? La Agencia de Naciones Unidas para Medio Ambiente aloja en su micrositio una cosa que se llama la Iniciativa sobre Ciclo de Vida. Así es. Y en la página de internet dice: en el enfoque ciclo de vida se trata de ir más allá del enfoque tradicional que está concentrado en sitios de producción y procesos de manufactura, para incluir impactos ambientales, sociales y económicos de un producto sobre su ciclo de vida entero. En el caso del aeropuerto es un servicio. ¿Cuál es la diferencia entre esta definición de ciclo de vida y lo que se supone que nos tienen que entregar para una infraestructura como el aeropuerto vía los estudios de impacto ambiental? Que ya no lo hicieron los estudios de impacto ambiental. Ok, aquí vamos a ver. El análisis de ciclo de vida es una metodología estandarizada por la norma ISO 14040 y 44, y al mismo tiempo es un enfoque muy valioso que permite el apoyo a toma de decisiones de una manera muy formal, muy integrada, muy objetiva, muy sistemática. El análisis de ciclo de vida proporciona información que va más allá de una manifestación de impacto ambiental tal como la pide la ley o tal como la conocemos. Más allá? Déjame ponerte la pregunta de esta otra forma. ¿En qué se queda corto lo que pide la ley sobre impacto ambiental? El impacto ambiental se pide sobre un proyecto en específico y está abordando las etapas de un proyecto, pero ubicándolo en un espacio geográfico determinado enfocando una serie de categorías, una serie de impactos que son menores a los que se pueden abordar con enfoque de ciclo de vida. El análisis de ciclo de vida nos manda más atrás, desde que se extraen las materias primas, por ejemplo, los bancos de arena que se están utilizando. Que están minando en cerros muy cerca de Texcoco. Exactamente, y va hasta la disposición final. ¿Qué va a pasar con el aeropuerto el día que no funcione? Que lo estamos viviendo con el actual. Claro, claro. Ajá. Entonces, hay que considerar en la toma de decisiones incluso la demolición, y no solamente los impactos ambientales, sino también los impactos sociales y económicos. Ok, la idea es muy clara, pero hay un punto fino aquí. Cada producto o cada servicio tiene su propio ciclo de vida. Si el ciclo de vida es un concepto intuitivamente claro, lo acabas de exponer muy bien, pero que cambia en detalles importantes cuando hablamos de estas gafas o de esta taza. ¿Hay una especie de método universal para definir el ciclo de vida de un aeropuerto, por ejemplo? ¿Cómo lo definen? A la fecha no hay ninguna evaluación de análisis de ciclo de vida de ningún aeropuerto, pero sí hay estudios publicados de los materiales del proceso de pavimentación de las pistas. Hay algunos pocos estudios. En este caso sería muy interesante el poder generar un análisis de ciclo de vida, porque hay suficiente información, por lo menos para Texcoco. Se tienen años de información económica, social, ambiental, incluso institucional. Hay muchos estudios. Acerca de cómo funciona Texcoco ahora. Acerca del proyecto y de las proyecciones que se tienen para Texcoco. También tenemos información sobre el aeropuerto que funciona actualmente. Y entonces, lo que no se tiene suficiente información es para Santa Lucía. ¿Qué es lo que pasa? Primero tendríamos que elegir una base de comparación.
La base de comparación tendría que ser el servicio que se está brindando. En el año 2017, el aeropuerto de la Ciudad de México dio un servicio a más de 44 millones de pasajeros, 44.700.000 pasajeros, lo cual implica que ese servicio, eso es lo que le llamamos unidad funcional, es la base de comparación. Eso es importante, una interrupción rapidísima. ¿La unidad funcional sería entonces pasajeros o aterrizajes y despegues? ¿Importa? Sí importa, porque el pasajero tiene una implicación en el número. Si es un turista, es decir, el tamaño del avión o el número de pasajeros que vienen por avión es diferente. Si nada más nos fijamos en los 448,000 vuelos que atendió al año, entonces estamos asumiendo que todos los aviones trajeran el mismo número de pasajeros, y es diferente. Entonces es mejor que sea por número de pasajeros, porque cada uno de esos pasajeros va a dejar una derrama económica que hay que considerar en el estudio. No nos podemos quedar solamente con la etapa del aeropuerto. De acuerdo, pero esta distinción entre decidir que la unidad de análisis sean aterrizajes y despegues, es decir, aviones, o pasajeros que vienen dentro de los aviones, nos conduce, así como sin quererlo, a uno de los detalles finos de la metodología. Me voy a referir ahora a un artículo recientísimo tuyo de este año, de 2018, el de la empresa manufacturera de plástico, justamente, porque allí expones la metodología de análisis de ciclo de vida, con otro ingrediente al cual llegaremos en un minuto, como un instrumento que simplifica una multiplicidad de variables. Si pensamos nada más en los impactos ambientales de un aeropuerto en un lugar o en otro, las variables de pronto son docenas de ellas, cada una de ellas muy compleja. Lo simplifica mediante uso de cálculo de matrices, álgebra matricial, y no vamos a entrar en esos detalles, pero aparece en tu artículo una frase que sin quererlo lo complica todo. Dice: los impactos ambientales por evaluar pueden ser seleccionados por el practicante del análisis de ciclo de vida. ¿Esto no introduce una medida extraordinaria de subjetividad en la cual se puede colar ideología, intereses o simplemente falta de conocimiento? Bueno, es que para llegar a esas categorías de impacto que son relevantes, nos tenemos que apoyar en la norma ISO 14040 y 44 y en todas las guías metodológicas que existen, que han sido publicadas y validadas tanto por expertos como por instituciones como la Iniciativa de Ciclo de Vida de Naciones Unidas. ¿A qué voy? Nosotros no podemos hacer un estudio de ciclo de vida de un automóvil y dejar fuera la etapa de uso, porque durante la etapa de uso es la etapa que más impactos ambientales se genera. El uso de la gasolina o del diésel, en los aceites, las llantas. Entonces, hay unas reglas, hay una guía que nos dice: nunca puedes eliminar una categoría de impacto que es relevante, tampoco puedes eliminar una etapa de ciclo de vida que es relevante. Entonces, eso tiene que ver con la objetividad, con la sistematización de estas metodologías. Bueno. Aún así, sí es importante hacer notar que la metodología ciclo de vida, como cualquier otra metodología, carga una incertidumbre, tiene una incertidumbre asociada. Pero para ahí hay otras métodos. Y que se enreda con la subjetividad. Hiciste un muy buen argumento para defender la objetividad a través de las normas ISO, pero ustedes incorporan un elemento más, el de lógica difusa, para lidiar con ese componente de subjetividad. Lógica difusa es una frase, un concepto que vale la pena que nos detengamos unos segundos en explicarlo bien. En tu artículo ustedes dicen que la lógica difusa está basada en la idea de que la frontera de una categoría no está bien definida. Cuando ya se tienen los valores numéricos, como lo describías hace un segundo, cuando ya se tienen los valores numéricos, el grado de pertenencia de cada categoría de impacto debe ser asignado a un conjunto de etiquetas lingüísticas. Y quiero poner un ejemplo del aeropuerto que no viene en tu artículo. En el caso del impacto ambiental de secar el lago, por ejemplo, en vez de discutir puntos decimales respecto de la humedad o el porcentaje de baja de presión o lo que quiera que sea, uno podría sencillamente adjudicarle categorías lingüísticas. Secar el lago es inaceptable, tolerable o deseable. Eso es lo que hace la lógica difusa, ¿no es cierto? Convierte variables que se pueden medir con precisión numérica en categorías cuya pertenencia se va a decidir con una combinación
de un algoritmo, es decir, una regla escrita por alguien con unos criterios que dan lugar a la subjetividad. ¿Esto simplifica la toma de decisiones? Totalmente. Análisis. Voy a poner un ejemplo de lógica difusa para que redondear lo que acabas de mencionar. Tradicionalmente, y es un ejemplo muy básico que está en cualquier libro de texto, cuando hablamos de un hombre alto, asignamos una estatura. Entonces podemos decir, los hombres de 1,80 para arriba entran en el conjunto de hombres altos, y un hombre de 1,79 queda fuera de ese conjunto. La lógica difusa que fue propuesta por Lofty Azade en los años 60, lo que establece es que ese hombre de 1,69 no es tampoco un hombre bajo. Entonces, a través de unas ecuaciones matemáticas, podemos saber lo que llamamos grado de pertenencia. Un hombre de 1,80 pertenece al 100% al conjunto de hombres altos, y pusimos 1,80 como el límite. Entonces, un hombre de 1,80, 1,81, 1,82 entra en este conjunto al 100%. Pero un hombre de 1,79 va a tener un grado de pertenencia a este conjunto de hombres altos, pero no con 100%. A lo mejor un hombre de 1,79 va a ser 90% alto y 10% bajo. Y en ese sentido se podría tratar el asunto del aeropuerto. Y aquí está la virtud que yo encuentro potencialmente más grande de la metodología de ciclo de vida con lógica difusa incorporada al caso del aeropuerto, porque ya no vamos a tener tiempo de entrar en las categorías, nos queda un poco más de un minuto de la entrevista, pero el conjunto de categorías de impacto ambiental, económico y social del aeropuerto es gigantesco. Ustedes construyen estas enormes matrices, las manipulan y salen con ciertos indicadores que tienen valores numéricos. Así es. Con esos indicadores con valores numéricos se construye esta otra lógica para meterlos en categorías. A nosotros los ciudadanos nos van a pedir que decidamos algo sobre la base de una visión de arco lineal pequeño de la economía, sabiendo que los impactos van a tener que ver con todo el ciclo completo, pero no nos dicen nada más de lo otro y no podemos volvernos expertos, excepto que, por la descripción que acabas de hacer, me pregunto si la lógica difusa que tiene rigor matemático y que permite estos criterios subjetivos, nos abre la posibilidad de una consulta en que en vez de que nos digan vota por Santa Lucía o Texcoco u otra opción, nos digan vota por el grado de tolerancia que tienes ante estas categorías de impacto ambiental, estas de impacto económico, estas de impacto social, y que entonces los expertos como tú escribirían las reglas que meten las cosas en una categoría u otra. En 30 segundos, una consulta así, ¿sería compatible con tu metodología? Sí, la consulta podría convertirse en una categoría más de todas las que tenemos, integrando este enfoque de ciclo de vida, manejando el aeropuerto con el servicio que ofrece y calculando todos los impactos sociales, ambientales, económicos, más la opinión pública, podemos trabajar y al final convertir todos los valores numéricos en etiquetas que nos digan si el aeropuerto pertenece 90% bueno, 10% malo. Y dictarle a los tomadores de decisiones nuestros criterios. Lo vamos a tener que dejar allí, pero es una idea clara, novedosa, que no teníamos antes. Leonor Güereca, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Muchas gracias a ustedes.